Lo que haremos será charlar sobre el archivo en general, sobre la obra de Iñaki Bonillas, expuesta aquí desde luego, y un poco del mismo ejercicio que realizamos, y a partir de este ejercicio reflexionar sobre temas paralelos. Bueno, para empezar con la conversación, yo quisiera empezar hablando un poco del concepto de archivo. ¿Se me fuerte? Bueno, habría que hablar, me parece, un poco de qué es ese concepto del archivo. Es hoy casi omnipresente, está en la entrada de este edificio, Archivo J.R. Plaza, se mencionó 2 o 3 veces en el texto que Ana leyó antes de la proyección, y nos lo encontramos en cualquier texto o cualquier discusión sobre arte contemporáneo, archivo. No solo lo vemos en el discurso, sino que también lo vemos una y otra vez como práctica. Basta ir a museos o a galerías para toparnos repetidamente con obras o con exposiciones que pretenden justamente archivar, ya sea que nos encontremos con recortes de periódicos, documentos, objetos encontrados, que un artista reúne en un sitio y los clasifica de un modo u otro, o ya sea que ciertos artistas intervengan en un archivo particular, como es el caso de Iñaki, que interviene y genera obras a partir del archivo heredado por su abuelo. Se puede decir, creo yo, que hay 2 piezas típicas, 2 maneras típicas quizá de usar el archivo en el arte. La primera sería la de aquellos artistas que quieren aplicar algunas maneras del archivo, algunas prácticas del archivo a la realidad. Es decir, que se enfrentan a una realidad bastante heterogénea y lo que quieren es catalogarla, clasificarla, jerarquizarla, y pensaba de alguna manera en las imágenes de la pareja Baker, que lo que hacían, bueno, era ir por ahí fotografiando plantas abandonadas, plantas industriales, y parecería que las estaban clasificando como haría una persona interesada en la botánica. Otra manera de usar el archivo en el arte contemporáneo creo que puede ser la de aquellos que proceden justamente de la manera contraria, que es que reúnen, apilan objetos heterogéneos, al parecer sin relación alguna, y lo que hacen ellos es crear vínculos entre esos objetos, crear relaciones. 2 ejemplos de esto sería el Atlas de Gerhard Richter, que lo que hace es reunir pequeños fragmentos recortados en periódicos, páginas de revistas, que parecerían no tener relación alguna, unas entre otras imágenes, y después él crea relaciones entre ellas, y a partir de ellas puede generar ciertas obras bastante unitarias. Y el otro ejemplo claro es el Atlas de Avi Warburg, que lo que hacía era juntar objetos, obras de distintas épocas, distintos estilos, ponerlas juntas y también encontrar afinidades entre ellas que uno no sospechaba. Todo ello, me parece, puede caber como dentro de las prácticas del archivo. Un poco antes de la conversación pensaba cómo se puede definir el archivo, y yo cuando pienso el archivo, la primera imagen en mi cabeza es la de un mueble, un gabinete, donde se acumulan objetos polvosos, viejos, y buscando la etimología de la palabra, me di cuenta que de algún modo no estaba tan equivocado, porque la palabra tiene que ver justamente con un espacio, con un lugar. Al parecer Arconte era la casa donde vivía aquella persona, bueno, entre los griegos, aquella persona que había sido elegida para gobernar durante algunos años, y entonces en su casa era donde se depositaban los documentos oficiales, los documentos de la ley, y ese era el arconte, que después terminó siendo el archivo. Entonces es el lugar donde se guardan documentos en algún momento de la ley, pero documentos hoy por hoy, cualquier tipo de documentos. Foucault, sin embargo, decía que el archivo no es nada más un sitio, sino que es también una idea, no es un espacio físico, sino que puede ser un discurso. Él decía que los archivos eran discursos, es decir, que las obras nunca ocurren por sí solas, no están aisladas, o bueno, las obras pueden ocurrir por sí solas, están aisladas, pero siempre hay artistas, críticos, curadores, coleccionistas, galeristas, que las reúnen y les intentan dar un sentido, es decir, las archivan dentro de un discurso, y eso también decía Foucault, es un archivo. Y otra cosa también que pensaba es que ya se ha naturalizado la idea del archivo, de que los artistas usan el archivo, de que es una práctica muy común, pero igual valdría la pena seguir sospechando un poco de ella. A primera vista puede parecer un giro muy conservador en el arte, que de pronto todo el mundo lo que quiere es archivar la tradición, archivar documentos del pasado. Si pensamos en los principios de la vanguardia,
los principios de la vanguardia eran prácticamente los opuestos, que era dinamitar la tradición, romper con el pasado y por otro lado desbordar todas las clasificaciones. Lo que vemos ahora es lo contrario, no romper con el pasado, sino conservarlo, tratarlo y no solo no desbordar las clasificaciones, sino que más bien clasificar, aplicar ciertos criterios a una realidad heterogénea, difícil. Y bueno, puede uno sospechar de que hay un giro conservador, aunque quizá no siempre lo haya. Aquel artista, como Iñaki o muchos otros que se ocupan de los archivos, no son personas necesariamente enamoradas de la tradición, sino que sencillamente saben que existe una tradición, que su obra está ocurriendo dentro de un continuo de obras, no es una obra aislada sola, y entonces toman esta tradición, toman el pasado como una especie de a priori. A partir de eso, ellos proceden y no lo ignoran. Yo, por ejemplo, que lo que soy esencialmente es crítico literario, llevo toda mi vida quejándome de estos autores que hay infinitos, y más aquí en España, la Tristes y demás, que lo que hacen es escribir como si la tradición no existiera, como si el siglo XX no hubiera ocurrido. Escriben como si no hubiera habido Beckett, como si no hubiera habido Joyce, y como si todo siguiera siendo siglo XIX. Entonces también me parece saludable que de pronto los artistas contemporáneos no cierren los ojos ante la tradición, ante los archivos existentes y digan, bueno, yo creo a partir de esto y tengo que problematizar mi creación a partir de lo que está antes de lo mío. Otra cosa por la que no es del todo conservadora la práctica del archivo en el arte es porque no solo se pretende conservar el pasado, conservar los viejos documentos, conservar la tradición, sino que se le quiere intervenir, se le combina con otras tradiciones y a partir de ellas se crean obras que resignifican los viejos documentos. Y por último, no conservan una sola tradición, sino que cuidan y fomentan tradiciones alternas, tradiciones subalternas, que lo que han terminado es por romper con la gran tradición, con la idea del canon, con el canon occidental, blanco, masculino, homosexual, heterosexual. Y lo que han hecho más bien es atravesar esa gran tradición con muchos archivos subalternos. Y bueno, ya para terminar esta primera intervención, que prometo que será la más larga, todas las otras serán más breves, y para preguntarle algo a Iñaki, citaré, última persona que cito, a Derrida, que decía en un libro, El mal de archivo, que todo archivo tiene dos rasgos. Para ser archivo necesita tener por lo menos dos características. Una, estar situada en un lugar específico, y otra, estar sometido a cierto tipo de clasificación. Él, en una jerga judicial, decía que todo archivo está bajo arresto domiciliario, porque está en un espacio siempre donde está arrestado, y por el otro lado está siempre consignado. Consignado porque se han tomado sus señas particulares, y al mismo tiempo jugaba con la palabra consignado, porque está puesto junto con otros signos. Entonces, a partir de esto, y para empezar la conversación con Iñaki, yo quería preguntarle sobre su archivo, el archivo que heredó del abuelo, que nos contaras un poco la historia, es decir, bajo dónde está en arresto domiciliario, dónde lo tenía tu abuelo, dónde lo tienes tú ahora, cómo llegó a tus manos, y por otra parte, cómo está consignado, es decir, cómo clasificó tu abuelo los documentos que te terminó heredando o que terminaste tú tomando, y junto a qué otros signos estaba el archivo, junto a qué otros documentos, junto a qué otros archivos, y dónde lo tienes tú también, si contaminado junto a otros archivos o solo. Claro, sí, gracias. Rafa, que elocuente, seguro que sonaré ridículo al lado tuyo, pero bueno, intentaré sonar lo mejor posible. Pues justo ahora que mencionas lo de arresto domiciliario, me viene una imagen curiosa a la mente. Mi padre murió cuando yo tenía 5 años, con lo cual pues rápidamente mi abuelo materno se convirtió en la figura paterna que vino a reemplazar a ese primer padre biológico, y yo solía pues pasar largos fines de semana en casa de mis abuelos, y mi abuelo, que como ya vieron en alguna de las fotografías, aquella del atardecer en Baja California, digo, no lo saben, pero les platico que esa imagen del atardecer es en Baja California. Tenía pues un kit para acampar bastante generoso, todas las herramientas, los utensilios, las colchonetas, en fin, y solía él montarme un pequeño campamento en su habitación con unas colchonetas, y bueno, a mi derecha estaba su pequeña cama donde él dormía, y a mi izquierda un librero con
supongo, pues sus libros predilectos, muchos de ellos libros de armas, como también ya notaron en las imágenes, se sentía pues un vaquero del oeste y precisamente ese era el tipo de armas que él coleccionaba para poder, bueno, pues disfrazar a sus compañeros y compartirlas con ellos. Y ya me estoy yendo un poco por las ramas. Bueno, el caso es que está esta colchoneta donde yo solía acostarme y a mi izquierda estaban pues dentro también o al lado de todos estos libros los 30 famosos álbumes fotográficos que yo heredé. Y bueno, mi abuelo, al ser una persona pues bastante estricta con el orden, como ya lo vemos, prácticamente ha hecho o hizo por lo menos un trabajo similar al que hizo Oncaguara con las fechas, pero él con las imágenes. Pues no era lo más accesible para mí pues hojear ese material. Sin embargo, pues siempre tuve yo esos lomos negros reposando ahí a mi lado y pues crecí siempre pues viendo estas carpetas negras que perfectamente podrían haber sido un trabajo de Oncaguara. Y no fue claro hasta que él murió en el año 2000, que en un acto pues totalmente rebelde ya falleció la figura paterna que no me permitía pues divagar entre sus pertenencias. Ahora pues no habrá nadie que me detenga y podré pues llevarme este material a donde a mí pues se me antoje. Y justo pues paralelamente en ese momento de robo del archivo, me fui a vivir un año a Bruselas y justamente hice lo mismo que acabamos de ver en la primera imagen. Curiosamente, pues mi abuelo le daba una importancia muy similar a sus libros y a las carpetas o archivos fotográficos, casi pues en el mismo nivel, con el mismo valor. Y bueno, de ahí nace un poco la idea de unir fotografía y texto, pero bueno, lo primero que yo hice sin proponerme pues realmente nada, simplemente como mostrar un poco pues de dónde yo venía, llegué a Bruselas a exponer en una galería que tenía pues una biblioteca muy generosa, semi-pública, porque no podías acercarte del todo como espectador, y bueno, pedí autorización para reacomodar este pues archivo fotográfico al lado de los libros que compone la biblioteca de esta galería, que pues uno podría decir que los artistas que representa una galería son una suerte de familia, y aquí pues lo mismo, intenté unir estas dos familias, la familia de los artistas de la galería belga y por otro lado pues este archivo, ¿no? Así que bueno, ese fue el primer traslado, aunque bueno, aquí veo que me estoy contradiciendo porque la primera imagen no es justamente una imagen de los lomos al ras de suelo, sino claramente los vemos en la altura, así que supongo que sufrieron ciertos traslados estos volúmenes pues ya en la propia casa de mi abuelo, ¿no? Y yo pues más adelante, como les decía, me los llevé primero a Bruselas. Luego pues regresaron a la Ciudad de México y realmente pues no pensé que iba yo a continuar trabajando con este material hasta que pues la Galería OMR aquí presente tuvo la generosa idea de invitarme a exponer en su galería, y pensé pues por qué no refotografiar todas las fotografías verticales del archivo y hacer una pues gran instalación en 4 o 5 muros de la galería. Y bueno, eso un poco sin yo proponérmelo se convirtió en una especie de bola de nieve que arrojas y va creciendo y pues termina, claro, en lo que vemos desde luego aquí, ¿no? En casi 10 años de no haber podido pues desembarazarme de este material del que les aseguro que cada vez que termino un trabajo pues me gustaría no volver a saber nada de él, pero pues se resiste y me vuelve a sugerir que trabaje con él y pues no me queda más remedio que hacerle caso, porque si no, pues no trabajaría yo supongo. Bueno, y yo la segunda pregunta que te iba a hacer está más o menos relacionada con eso, porque mientras hacíamos este ejercicio que mostramos, yo de pronto sentía cierto malestar con los textos y con los autores, porque no encontraba citas que dijeran exactamente aquello que yo quería decir, o algunas citas decían lo que yo quería decir, pero sugerían otras cosas de las que yo de algún modo no me quería hacer responsable. Y en todo momento yo tenía la tentación de cortar las citas, corregirlas, cambiarlas, y 2 o 3 veces caí en la tentación y realmente cambié un poco las citas para que coincidieran mejor con las imágenes. Pero
Esto, bueno, a uno le pasa todo el tiempo, pero me imagino que tu relación con el archivo es un poco distinta, porque es un archivo. Yo no tengo compromiso alguno, responsabilidad alguna con estos autores ni con estas obras. Tú, en cambio, estás trabajando en un archivo privado, y no cualquier archivo privado, sino el archivo de tu abuelo, una persona a la que quisiste, conociste, etcétera. Y yo sobre esto, la manera en que te relacionas con el archivo, veo como dos posturas. Una, la que escribí más o menos ahora que en el catálogo, sobre una tarjeta para J.R. Plaza, donde decía que tienes una responsabilidad ante el abuelo muerto, como más o menos todos la tenemos ante los muertos. Decía yo en ese texto que entre todos nosotros, entre los amigos, entre las parejas, entre la familia, hay un pacto normalmente implícito, que es que todos sabemos que uno de los demás va a morir primero, y el pacto implícito es que el otro, el que lo sobrevive, debe hablar de él y a veces debe hablar por él. Y yo veía eso un poco en tu obra como cierto compromiso, como ese pacto, como la necesidad de cumplir con ese pacto, y yo mismo sugería en el texto que bueno, es un pacto siempre imposible de cumplir, porque uno le está siendo infiel una y otra vez a los muertos. Los representa de distintas maneras, de maneras que ellos seguramente no hubieran querido ser representados. Uno empieza a olvidar ciertos rasgos y a sobrevalorar otros, y uno termina integrándolos a sus propias obsesiones y a sus propios discursos, en vez de reconocer como su otredad, digamos. Yo era lo que pensaba, que quizá pensaba, bueno, Iñaki tiene este acercamiento sentimental, muy moral ante el archivo, pero luego leyendo un texto de Lorena Marrón, que está sentada ahí, me convencí un poco de lo contrario, o me di cuenta que tenías dos actitudes ante el archivo al mismo tiempo, porque ella lo que decía en su texto es que realmente tú no ves el archivo que heredaste como un fetiche, o sea, no lo ves como un objeto sagrado, perfecto, ya terminado, que sencillamente hay que exponer. Por el contrario, parecería que para ti es un archivo, un objeto todo el tiempo incompleto, que tú debes completar con otras obras, que debes de resignificar, del que te puedes distanciar muchas veces, tener humor, tener cierta ironía con él, aun cuando sea el de tu abuelo muerto, y en ciertas obras incluso hay cierta violencia latente ante el archivo, lo recortas, lo delineas, lo manchas, y en el caso más extremo lo sometes a la acción de las polillas. Parecería que hay de pronto incluso ciertas ganas de desprenderte, de destruir esa herencia, como en la cita de Kafka que yo tenía, que decía el que tenía ganas de pasarle el cuchillo a ese animal que le había heredado su padre. Entonces yo lo que quiero saber y preguntarte es, ¿cuál crees que es? ¿Sientes tú un compromiso adicional ante el archivo por ser el archivo de tu abuelo? Y si muchas veces no te desespera tener esa carga del archivo y no quisieras también prenderle fuego y pasar a otra cosa. Claro, sí, tienes toda la razón. De hecho, pensaba, ahora que he visto por segunda vez un trabajo, el primer trabajo que hice de vuelta aquí instalado, la pequeña gran caja de luz que vemos, donde pues casi como un arqueólogo, pues lo abro a la luz para ver qué es lo que hay ahí dentro antes de ya pues explorarlo más a fondo. Justo ahora pensaba, si yo pues volviese a hacer estrictamente ese mismo registro que hice hace 10 años ahora, pues nos encontraríamos con pues con una colección de álbumes totalmente chimuelos. Hay muchas pues fotografías que pues se han ido extraviando, moviendo, perdiendo, con lo cual pues yo espero que un buen día acabe por terminar eso, espero en puras páginas negras, ¿no? A ver si ya puedo pasar a otro tema, ¿no? Y en realidad, pues sí, es curioso eso que dices de rendirle pues cierto homenaje a los muertos, a los fantasmas inquietos, como titulaste a tu texto, pero bueno, aquí yo no tenía idea que este fantasma iba a ser tan inquieto. A veces me pregunto si, bueno, tiene ya una voz lo suficientemente aguda y grave como para pues no dejarme en silencio, ¿no? Claro. Y sobre esto, bueno, el mismo compromiso que sientes o puedes sentir con tu abuelo, tú de algún modo a veces parecería que estás cumpliendo cosas que el abuelo quiso hacer. Hay ciertas imágenes del abuelo que no son solo fotografías objetivas de sucesos familiares, es decir, de bodas, viajes, sino que son fotografías que retratan lo que el abuelo quería hacer. Un vaquero, por ejemplo, muy claramente en la obra A Sombra y Brillo, y también muy claramente en una tarjeta para J.R. Plaza, donde él crea unas tarjetas ficticias, presumiendo oficios que nunca tuvo, y tú lo que tratas de hacer es poner ciertas imágenes junto a las tarjetas para que parezca que el abuelo tuvo en realidad esa vida.
Entonces, entre otras cosas, de pronto completas como proyectos inconclusos del abuelo y luego tu abuelo fue una suerte de artista amateur y tú lo que estás haciendo es trayéndolo al circuito de arte profesional y exhibiéndolo en lugares muy públicos y dejando que gente converse sobre él y sobre lo que él hizo en privado. ¿Cuál crees que sería la actitud de tu abuelo ante esto? Bueno, estas son meras especulaciones que las pienso ahora mientras escucho tus palabras, pero cabe, bueno, resaltar que mi abuela es artista, es pintora, y supongo que si mi abuelo tuvo, pues por ahí algún impulso creativo, prefirió no competir con mi abuela, que era pues finalmente la que pintaba y vendía sus cuadros y mantenía el hogar, y eso pues a mí me resultó bastante práctico porque he podido pues aprovecharme un poco de esos trabajos semi-inconclusos o semi-oscuros que mi abuelo hizo en la absoluta intimidad, y casi sí, parecería como suele decir Sebald, que estas pues fotografías viejas te ruegan, te gritan, te piden que hagas algo con ellas, ¿no? Y es curioso, pero yo siento constantemente que pues mi abuelo dejó por ahí una pues suerte de pistas que a la Sherlock Holmes yo me he dedicado pues a seguir, ¿no? Y yo creo que una pregunta que se hace en muchos y me hago yo cuando veo tus obras es ¿quién está hablando ahí? ¿Está hablando Iñaki Bonillas o está hablando el abuelo? A mí me parece que es una pregunta que no tiene ninguna respuesta convincente. Claro. Y tampoco al final importa tanto porque, digo, no creo que la meta de un artista o de un escritor sea hablar, imponer una voz. A mí me dan tristeza, por ejemplo, los escritores que gastan toda su vida tratando de tener un estilo particular, como si en ellos, en su espíritu, hubiera una cosa preciosa que tuviera que ser manifestada finamente, cuando realmente podrían estar diciendo todo el tiempo otras cosas, participando en otras discusiones, tomando parte, estando en tensión con el presente, pero lo que quieren es decir. Entonces no creo que también sea lo más importante esa pregunta. Y lo que me gusta de tu obra es que problematiza la idea de la voz y quién es el que habla en las obras. Si tu abuelo o hablas tú, está problematizado. Creo que hay una obra clave en esta exposición, El imitador de voces, que al parecer no es una obra que no sale del archivo directamente. Bueno, es la única que de alguna manera rompe el sistema de los títulos que ya mencionaste, excesivos, de Archivo J.R. Plaza, y este trabajo al que Rafael se refiere es el único que no es Archivo J.R. Plaza, claro. Y que, bueno, es justo un trabajo que intenta responder un poco pues las mismas dudas o cuestionamientos que tú sí. Planteas, ¿no? Bueno, supongo que muchos ya habrán escuchado la narración, pero para los que no estaban les platico un poco de qué trata este texto. Es un texto de un escritor austriaco, Thomas Bernhard, al que yo pues admiro y leo con singular alegría. Y este pequeño relato, El imitador de voces, cuenta la historia de un imitador de voces que sabía imitar pues todo tipo de voces con gran destreza, pero cuando el público le pedía que imitara su propia voz, él contestaba que eso pues sencillamente no sabía ni cómo hacerlo, ¿no? Y cuando yo leí ese texto, pues pensé justo si pues yo mismo tenía voz, y si la tenía, si sabía imitarla, o si simplemente lo que yo hacía era imitar la propia voz de mi abuelo con estas instalaciones o estos trabajos fotográficos que vemos aquí arriba, ¿no? Claro. Sí, y me parece que tu caso no es único. Yo creo que todos los creadores, artistas, cineastas, escritores, lo que terminan haciendo es imitando voces y nunca tienen del todo una voz original. Incluso aquellos que se sienten muy inspirados y manejan un discurso muy romántico, en el fondo están trabajando con un lenguaje que les precede, están manipulando imágenes que ya estaban ahí y están poniendo a circular sus obras en circuitos que también ya estaban antes, y esos circuitos están resignificando sus obras. Entonces esta idea de la originalidad y de tener una voz propia es un poco un mito, y está en juego, por ejemplo, está demostrado en Pierre Menard, el cuento de Borges, que claro. Es obviamente este escritor loco, Pierre Menard, francés, que en el siglo XX se propone hacer una reescritura del Quijote, y como todos sabemos lo que hace es copiar literalmente unos párrafos del Quijote, pero esta copia absolutamente literal es una reescritura, es una resignificación del texto, porque no es lo mismo el Quijote en 1605 o 1615 cuando se escribe, que en el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial, donde Cervantes decía guerra significa una cosa y ahora donde Pierre Menard lo dice significa otra. Mujer significaba una cosa en 1605 y significa otra en 1950 y tantos o cuando está escribiendo Pierre Menard. Y bueno, una experiencia que tuve yo
mientras realizábamos el ejercicio, era como me sentía a veces desbordado. Aunque yo tengo en Nueva York una biblioteca muy pequeña, 200 libros, 250 libros, no mucho más, sentía que era demasiado para mí, porque tú me mandabas una imagen, yo desde luego no podía consultar mis 200 o 250 libros, tomaba algunos, al final me quedaba con uno de ellos, e incluso ese libro no lo terminaba de revisar todo, revisaba algunas páginas, porque cualquier libro pues tiene mucho más imágenes, mucho más frases de las que uno puede ordenar, organizar, asimilar. Entonces yo siempre terminaba seleccionando algo y sabía que ahí en el archivo había cosas mucho más importantes que yo no estaba registrando. Y creo que esa sensación de que nos supera las obras superan nuestra capacidad de archivar, se experimenta en todo el medio cultural. Creo que son demasiadas obras, demasiados artistas, demasiadas exposiciones, y todo eso está muy por encima de la capacidad de los críticos, de los curadores, de ir registrando, ir archivando e ir insertando en ciertos discursos que las signifiquen. Tu experiencia es más o menos distinta porque no trabajas en las obras relacionadas con tu abuelo y expuestas aquí, no trabajas con un archivo gigante y en movimiento, sino más bien con un archivo pequeño y sobre todo ya cerrado, los 30 volúmenes que te dejó tu abuelo. Yo lo que quería saber es si de pronto no sientes ese archivo heredado muy pequeño, muy acotado, sientes que te restringe, o por el contrario, te sigue pareciendo un archivo muy grande y muy amplio y dispuesto a combinaciones infinitas. Sí, en principio pues muy pequeños, son 30 pues lomos que perfectamente caben en una caja con la que uno podría pues viajar fácilmente de un lugar a otro, y pues desde luego yo pensé que pues agotaría las combinaciones y las posibilidades rápidamente, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en uno de los primeros trabajos que hice fue pues trabajar con los reversos de la fotografía, olvidarnos un poco de la imagen y resaltar pues justo eso que no nos muestra la fotografía en una primera pues mirada, en una primera revisión, y pensé pues ya no hay mucho más que hacer, ya fotografié todas las verticales, ya hice cajas de luz de todas las fotografías horizontales y verticales del archivo, ya las volteé, ya trabajé con los textos, pues hasta aquí un poco la historia, ¿no? ¿Qué más se puede ya decir si uno volteó la imagen y le dio la espalda? Y pues aparentemente volvió el archivo y me dijo que estaba yo equivocado y que las combinaciones aparentemente son infinitas. Y pues bueno, ahora con la sospecha de que J.R. Plaza se está convirtiendo, pues casi diríamos, en un personaje ficticio, ahora en principio pues abre una puerta más a trabajar, pues no necesariamente con las fotos que él se hizo, sino con el personaje o el mito del personaje que se ha ido pues construyendo con el paso del tiempo, ¿no? Y esta vuelta que tuviste que hacer para montar esta exposición a tus obras sobre el archivo y al archivo mismo, ¿no de algún modo te cansa? O sea, lo que quiero saber es tus próximas obras, las obras que tienes pensadas, ¿están relacionadas con el archivo de tu abuelo o son más bien otra cosa? Desde luego, para los que a lo mejor no conocen mi trabajo, no estoy todo el día ansiosamente revisando una y otra vez el archivo para ver qué trabajo sale de una nueva revisión. De hecho, pues casi que después de haber terminado un trabajo con el archivo, sobre todo aquí una exposición completa sobre el archivo con unos cuantos trabajos nuevos, pues pienso que hasta aquí llegamos, y qué mejor que concluir con una revisión exhaustiva de todo lo que se ha hecho. Sin embargo, bueno, supongo que me pasará lo que me suele suceder constantemente, que es que comienzo a trabajar en un proyecto alejado del archivo, un asunto, bueno, alrededor desde luego de la imagen o de otros archivos, pero no necesariamente del J.R. Plaza, y este nuevo proyecto que comienzo a realizar a manera de espejo me vuelve a reflejar características del archivo J.R. Plaza que yo había pues pasado por alto, que no les había prestado atención, y no me queda más remedio que volver a mirar el archivo, aunque sea a través de un espejo, ¿no? Pero claro. Ahorita que hablabas de la revisión exhaustiva, es interesante que tú no solo eres el artista, sino también eres el curador, y realizaste ciertas operaciones críticas sobre tu obra, seleccionaste algunas obras y dejaste otras fuera en algunas series, creaste series nuevas como para completarlas, y al mismo tiempo tú dispusiste
el paseo del espectador de cierta manera, y supervisaste incluso los textos, el texto de sala y las fichas. Claro, bueno. Lo que quiero saber es qué se representó para ti curar tu propia obra y qué pretendes con esta curaduría. Claro, no, desde luego que para nada he hecho yo semejante labor solo. Desde luego, si los que no han visto la exposición la ven más adelante, es un trabajo pues en absoluta colaboración con Carles Guerra, el antiguo pues director de La Virreina, quien se conoce este espacio y estos corredores de La Virreina mejor que nadie, y él pues desde luego fue el que pues diseñó y planteó todo el recorrido. Yo, digamos, ya solo vine aquí a ponerle algunas comas, algunos puntos suspensivos al asunto, ahora que Carles está en La Virreina. Y lo otro, lo de los textos, digo en La Virreina, perdón, en el MACBA. Y por otro lado, bueno, tratándose de una revisión exhaustiva del trabajo hecho a partir del archivo J.R. Plaza, pensé que pues tenía yo dos posibilidades. Una era, pues, al lado de los trabajos, presentar pues casi como a manera de fetiches las fotografías originales, las enciclopedias que mi abuelo rayó, el diario que él escribió en Wyoming, para que justamente pues el proceso se revelara y no nos encontráramos con una serie de trabajos herméticos a los que es difícil acceder, y pensé que pues bueno, convenía dejar una especie de recorrido pues más ameno, sin tantos documentos que ver. Justamente uno pues lee archivo en todos lados y piensa, otra vez un tabicazo de exposición a la que le tengo que dedicar un par de meses por lo menos para leer y estudiar todo lo ahí reunido, ¿no? Así que bueno, decidimos justamente no caer en ese esquema y reemplazar todo aquello que acabo de mencionar por pues breves semblanzas de cada uno de los trabajos que pues nos revelan cierta información y ciertas anécdotas importantes para comprender el trabajo, que pues desde luego no he escrito yo, sino pues me he aprovechado de los 20 textos que publicamos en el libro, y en colaboración con María Minera, la crítica de arte que también podrán leer en el libro, pues compusimos una suerte de semblanzas de todos estos trabajos para pues sí, eso, ir un poco de la mano de los espectadores. Claro. Que no son semblanzas breves. Hace poco leía que ya más o menos está cuantificado que los espectadores suelen gastar más tiempo leyendo las fichas de las obras que viendo las obras mismas, y estas tampoco son fichas tan pequeñas. Y esto lo traigo a colación porque mientras hacíamos el ejercicio, que pues es también una reflexión sobre el contacto entre los textos y las imágenes, yo sentía en todo momento que las imágenes suelen terminar los textos suelen terminar comiéndose a las imágenes. Como las imágenes no hablan, el texto quiere hablar por ellas, les quiere dar sentido, las quiere introducir dentro de un relato, y las imágenes parecerían muy dóciles a veces. Sí. Un simple pie de foto puede cambiar completamente la imagen, lo que está representado en la imagen, mientras que a una imagen le cuesta más trabajo cambiar completamente un texto. Yo por lo mismo en el ejercicio intenté pocas veces usar como aforismos o sentencias que parecieran calificar tus imágenes, sino que intentaba buscar yo también fragmentos literarios, versos, que no calificaran tus imágenes, sino que adquirieran un poco de sentido junto con ellas. Y tú, bueno, en este ejercicio es un ejemplo de los muchos que has hecho donde relacionas imagen y texto, e incluso arte y literatura. El medio mexicano, no sé cómo sea en España, quizás es muy parecido, pero al menos en la cultura mexicana hay como una gran división, una gran fractura entre el medio literario y el medio artístico. Es mínima la convivencia. Iñaki es una de las pocas figuras en México que sirve como puente entre los dos mundos. Se puede ver en el catálogo, en el libro que está escrito a partir de esta exposición, donde 10 o 12 escritores mexicanos, junto con otros críticos de arte, colaboran contigo. Hay algunas obras aquí que son un juego entre texto e imagen, como el imitador de voces, los reversos de las fotografías, la serie de los ojos que están en el pasillo. Y fuera de esta exposición y fuera de los trabajos que has hecho con el archivo de tu abuelo, hay obras donde siempre has estado jugando con la literatura y con textos. Recuerdo, por ejemplo, una que presentaste en el Museo de Arte Moderno en México, la de Poemas Circulares, que lo que hacías era buscar
poemas circulares, es decir, poemas que abrieran y cerraran con la misma frase, que se cerraban en sí mismos, y los dispusiste todos juntos en un círculo que también, bueno, se abría y se cerraba en sí mismo. Y Dentro entonces, de otro círculo, el Museo dentro de de otro Arte círculo que era Moderno, este espacio, claro. en México. Entonces me interesa saber un poco cuál es tu relación con la literatura y luego cómo concibes esta relación entre textos e imágenes. Sí, de hecho, no entiendo cómo finalmente fui capaz de pues, resolver tantos trabajos con texto incluido de alguna manera, porque, pues, desde luego yo he sido muy afín a las prácticas conceptuales y en algún momento pues, te planteas si existe la posibilidad de hacer un texto más en neón y qué frase y cómo y de qué manera, y pues realmente concluí que por ahí no había pues muchas más posibilidades. Y justamente pues no fue hasta que volteé las fotografías y encontré esas anotaciones en el reverso de las imágenes que pues apareció por primera vez la posibilidad de trabajar justamente pues desde otra perspectiva con el lenguaje. Y pues prácticamente, no sé cómo, pero ese trabajo me fue llevando pues de la mano a otras revisiones del uso del texto en combinación con la imagen, como, bueno, por ejemplo, un trabajo de sitio específico que vemos aquí arriba, la expresión de las emociones en los hombres y en los animales, que pues alguna vez por ahí yo estaba hojeando un libro de Darwin que me pareció, que lleva ese mismo título, por cierto, y me pareció curioso que Darwin fuese el primer científico en incluir fotografías en libros serios de divulgación científica, cuando se acostumbraba pues sobre todo a incluir ilustraciones y no fotografías. Y bueno, para no hacerles el cuento muy largo, Darwin contrató a una serie de modelos y les pidió que pues imitasen ciertas expresiones para a continuación escribir ciertos fragmentos para pues describir el carácter universal de las expresiones, de las emociones. Prácticamente aquí y en China, si ahora nos arrojan un balón a la cara, pues probablemente haremos la misma expresión, ¿no? Y curiosamente me llamó la atención que Darwin no pues se detuviese o reparara en el asunto de por qué es que cerramos los ojos. Y desde luego en el archivo pues hay cientos de imágenes, bueno, no cientos, pero una buena cantidad de imágenes donde aparecen personajes retratados con los ojos cerrados. Pues algo curioso, porque generalmente uno pues esto no lo conserva, porque pues no es propiamente una fotografía hecha y derecha si alguien aparece con los ojos cerrados. Pero sí, eso que decías, todas estas fotografías pues me parecía que necesitaban una explicación y que sobre todo valía la pena pues continuar con la investigación que Darwin dejó incompleta. Y a través de mis lecturas descubrí que por ahí algunos escritores pues animan a describir ciertas escenas donde algún personaje cierra los ojos, y me sirvió pues de punto de partida para relacionar estas imágenes con los textos y darle una explicación al porqué de los ojos cerrados en estas imágenes. Sí. Bueno, una última pregunta para ya luego dejar que el público participe y te pregunte cosas. Una de las cosas que me gusta de tu trabajo es que incluso yo como crítico literario, porque soy tristemente crítico literario, es que siento que hay ciertas afinidades entre lo que haces tú y hacemos los críticos. Yo sé que para la gente el crítico es un escritor frustrado, una rémora, y que la crítica literaria no es más que una glosa, un comentario de la obra. Yo siempre he concebido el trabajo del crítico de manera muy distinta. Yo creo que es casi como un DJ, una especie de curador que lo que hace es tomar obras que ya están ahí y las mezcla de maneras distintas para terminar creando obras nuevas. Es decir, postproduce. De hecho, hay una frase de Octavio Paz que todos los críticos deberíamos tener como tatuadas, que dice que el crítico es el que hace en realidad la literatura, que los escritores lo que hacen es libros y el crítico pone a conversar los libros para crear una idea de literatura, que sin críticos no habría literatura y habría libritos por ahí. Y tú todo el tiempo estás haciendo lo mismo, esas mismas operaciones, o sea, tomando obras ya producidas y postproduciéndolas para a partir de eso crear nuevas obras. Y yo lo que te quería preguntar, antes de ya darle al público la palabra, y para salirnos un poco ya del archivo de tu abuelo, es que tú siempre, aun cuando trabajas con otros archivos o con otros materiales, casi siempre parece que estás postproduciendo. Trabajas de material ya creado, claro, y a partir de eso creas cosas nuevas. Entonces quería saber con qué piensas trabajar. Tendría que regresarme unos cuantos años, pero fui asistente de un fotógrafo de modas, un tío mío, Carlos Omonte,
quien pues desde luego se ocupaba de hacer la fotografía y yo de preparar todo para que la fotografía sucediera. Y eso pues me marcó de una manera que claramente aquí vemos. Me tocó estar al margen de la fotografía, verla desde afuera, desde el punto de vista del asistente que pues le toca revisar si el revelado lo hicieron bien o no, poner el ciclorama, el color, en fin, escuchar el obturador de la cámara para prender la luz y pues supongo que eso pues es el primer obstáculo para no hacer fotografías, sino trabajar con las que ya existen. Y bueno, pues por otro lado, claro, mi tío había sido tan generoso de abrirme la puerta de su estudio que de pronto si yo me hubiese convertido en un fotógrafo, probablemente lo tendría que haber reemplazado a él y ya me pareció pues una suerte de traición atroz. Y cuando mi abuelo muere y bueno, aparecen todas estas fotografías ya hechas, pues pensé que era pues ya suficiente trabajar con ese material que probablemente hubiese acabado pues en un mercado, ¿no? Seguramente. Muy bien. Bueno, no sé si quien tenga preguntas, comentarios sobre la exposición, sobre nuestro ejercicio, A Rafael, sobre Iñaki también, Bonillas, desde luego. su vida, su abuelo. María. No, no es cierto. ¿Cómo qué? Sí, cómo eligieron la imagen y la cita, o sea, por ejemplo, la cita de Juncker, que pensando como lo venía. Hola. No, me preguntaba del ejercicio, me llamó la atención la cita de Junger, que viene después de el fotograma de Doble Claroscuro, de la película de Doble Claroscuro, donde vemos solo no se el comienzo, ¿no? Los dos primeros fragmentos. No sé si Rafael querría decir algo acerca de la cita de Junger. Bueno, es una cita que me encontré en una reunión de aforismos de Junger y yo puse esa cita de que lo más difícil es alegrarse por la suerte del otro, por la vida del otro, porque bueno, eran dos fragmentos separados que parecía que no comulgaban, que no había como comunión posible entre ellos y estaban siempre distantes. En algún principio, cuando planeamos este proyecto, Iñaki y yo habíamos pensado justamente, presentamos la proyección y luego de algún modo explicamos por qué elegimos esas citas y por qué elegimos esas imágenes. Luego creímos que iba a ser bastante torpe y bastante infantil, bastante repetitivo, hacer como una especie de, primero hacer una proyección donde según nosotros entre estos archivos hay vínculos y afinidades que ni siquiera nosotros podemos sospechar y luego venir aquí a justificarlo todo y explicar todo. Y la verdad es que la mayoría, ¿por qué uno elige las cosas? Pues siempre termina siendo un poco caprichoso, ¿no? Había unas imágenes de Iñaki que de pronto un elemento de la imagen era el que llamaba mi atención y me refería de inmediato a un autor como el de lo que está delineado. Fotografías delineadas, claro. Las fotografías Martín delineadas. Luna, sí. Yo de inmediato pensé en Beckett, en esta imagen del niño que tijeretea las alas de una mariposa y me fui directo a buscar en mi Beckett esa imagen hasta que la encontré y en otros casos sí batallaba bastante más para encontrar algo que tuviera relación con las imágenes. También la idea, creo, o al menos la mía, era que mis textos no siempre ilustraran la imagen, tampoco la calificaran, la significaran, sino que de pronto discutieran con ella, de pronto la refutaran, de pronto intentaran imitarla, como que hubiera distintas relaciones con la imagen. No estoy 100% de acuerdo contigo. Jaime. Hay una clara intención en que el soporte que utilizas siempre sea de alguna forma tradicional, que tu inclinación hacia soportes tecnológicos fotográficos novedosos, digamos, de nuevas tecnologías, no los utilizas y que de alguna forma utilizas mucho el soporte histórico de fotografía más cercana a la mitad del siglo XX. Claro. ¿Es con alguna intención específica? No, bueno, sí, bueno,
casi, digamos, es que no me quedó de otra, porque claro, como rápidamente pues mi intención se convirtió en trabajar con pues fotografías ya existentes que alguien ya había tomado o coleccionado, pues desde luego tuvo que haber pasado pues suficiente tiempo en el pasado para que alguien hiciera esa labor, ese trabajo. Y bueno, desde luego hoy en día se producen millones de imágenes todos los días, pero pues son tan etéreas, tan volátiles, están y no están, circulan por todos lados, que pues cuesta un poco de trabajo clasificarlas, agruparlas, archivarlas, que estén físicamente en algún lugar. En cambio, con estas fotografías, pues todo se reveló de una manera pues más sencilla, porque ya tenían ciertas medidas, ciertas condiciones, ciertas características, y pues era, pues supongo que más sencillo empezar por ahí. Y bueno, sí, a pesar de mi supuesta juventud, pues todavía pues me tocó pues un poco todavía la colita de los últimos años de la fotografía analógica en el estudio de Carlos Omonte, y pues como que me quedé un poco en esa época varado, ¿no? Del blanco y negro inicial, claro, casi sepia, al cibacromia, la película en color. Exacto, sí, de hecho sí, esa era absolutamente la intención, dado que fue tan meticuloso y ordenado mi abuelo y no se despistó ningún año y acumuló imágenes pues prácticamente un día sí, un día no, y las ordenó pues semicronológicamente. Al refotografiarlas pues prácticamente no tuve ni siquiera que hacer un esfuerzo de localización de cuál era más antigua y más moderna, sino pues directamente ya era una especie de recorrido sobre la pequeña historia de la fotografía. Él a su vez heredó fotografías de sus padres y de sus abuelos, me imagino, y entonces pues casi que un siglo de fotografía está pues ahí cubierta, y supongo que eso ya me da suficientes dolores de cabeza como para encima abrir más puertas, ¿no?, a otras imágenes. Detecto o sospecho en el recorrido de tus piezas estos claroscuros, los espejos, los segundos planos traídos al primer plano, las ausencias, el tema de lo público y lo privado, el reverso de las fotografías, la indagación en las espaldas, los positivos y los negativos. Esto me deja una especie de sospecha de una cosa no dicha, una especie de intuición hacia la otredad o de cosa oculta. No sé, ¿tienes algo por ahí que no nos quieres decir y que… No, claro, como pues trabajo con imágenes ya construidas de alguna manera, pues no me ha quedado más remedio que pues buscar en los rinconcitos oscuros, debajo del polvo, pues ciertas propiedades de estos elementos que me puedan servir de punto de partida para alguna que otra investigación, ¿no? Pero pues sí, estrictamente algo que no les esté yo contando, creo que no. Aunque al principio empezaste casi del modo contrario, ¿no? Al principio lo que querías era exhibir el archivo tal como estaba, o sea, pequeña historia de la fotografía, registrarlo. Claro, es curioso, digo, no está aquí hoy Silvia Dauder, mi galerista en Barcelona, para confirmar lo que voy a decir, pero ella pues constantemente afirma que los últimos trabajos, por ejemplo, la serie de Los ojos en negativo, no es ya del archivo J.R. Plaza. Y yo le pregunto que por qué se empeña en decir eso, y pues no sabe realmente responder, pero entre que no ve ya a J.R. Plaza ahí, entre que estrictamente ya dejan de ser fotografías familiares y en gran medida ya nos sirven pues de trampolín para hablar de otros temas que no precisamente son los que el archivo mostraba en sus primeros intentos de exhibirse, pues sí, pareciera que justo pues esta fue la evolución, ¿no? Claro. De hecho, ahorita pensaba mientras hablabas que no solo esta exposición a veces es una historia de la fotografía, sino que también es una historia personal tuya, es como la historia de Iñaki Bonillas,
porque primero uno puede ver a este joven, o supuesto joven, como dice el Iñaki Bonillas, teniendo como mucha fe en la obra del abuelo, creyendo en el archivo y sencillamente presentándolo, creyendo que eso es suficiente, y luego se va viendo un Iñaki cada vez más maduro, que empieza a sospechar del propio archivo, que le empieza a dar vueltas, que empieza a crear cada vez más sobre el archivo, a violentarlo un poco más, como si tuvieras más confianza tú, y al final ya terminas relacionando el archivo con muchas obsesiones personales tuyas, y bueno, quizá hay como una imagen de crecimiento y parece que estás madurando frente a los ojos de todos en público, ¿no? Claro, sí, Eso lo supongo. Sí, que sí. Hola. Ante todo decir que me ha encantado la exposición. Muchas gracias. Me parece un ejercicio entre arqueológico, antropológico y de búsqueda personal a través de un archivo familiar. Es una indagación en la familia como para saber de dónde uno viene. Al mismo tiempo, a pesar de que ha quedado más o menos dicho, me gusta resaltar que es un hecho enteramente, el álbum de tu abuelo es algo circunscrito en el siglo XX, imposible antes y probablemente imposible después, porque ahora con todo lo digital imágenes hay muchas, pero la perseverancia y la sistematización de tu abuelo Sí, parece que me la ha contagiado, ¿no? es algo que es fascinante. Entiendo perfectamente que te haya cautivado como para empezar a meterte ahí dentro. Y nada más. Muchas gracias. Todo esto. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, una pregunta? Bueno, pues gracias.